Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Qué dicen todos por acá? ¿Cómo están? Nuevamente en un nuevo vivo con la tercera parte de Geometría Sagrada. Así que si no viste parte uno, parte 2, te recomiendo ponerle pausa a este video, andate a mirar esas dos partes porque así vas a comprender aún más todo esto que estamos recordando entre todos. Así que un tema maravilloso que a mí me encanta, me encanta. La primera parte estuvimos viendo los orígenes de la geometría sagrada, cómo nacía esto con el espíritu, toda la parte egipcia. En el segundo encuentro, cómo se relacionaba la geometría en el comienzo de la vida nuestra y de cualquier ser vivo. Y en este encuentro vamos a ver cuál es la relación que tiene la geometría sagrada con nosotros, con nuestro cuerpo y con todo nuestro entorno. Así que comencemos. Para eso les traje unas diapositivas para hacerlo un poquito más dinámico. Así que bueno, ahí estamos. Miren, en este cuadrito que ven en pantalla hay tres columnas. La primera, que dice matemática, es cómo desde la matemática plasmamos esta geometría, ¿no? Esto que veíamos en el primer encuentro, cómo desde la circunferencia empiezan a aparecer todos estos patrones y finaliza uno de los que se ve es la flor de la vida. En la columna del medio vemos desde la astronomía, que también esta geometría la utilizamos y es un patrón para, por ejemplo, formar galaxias. Y en la última columna vemos la biología, cómo desde la geometría también reconocemos y encontramos el patrón de creación. Entonces, fíjense la similitud entre estas tres columnas. Es realmente impresionante. Podemos decir que todo el universo está formado por una o por más formas geométricas sagradas, que son también estos sólidos platónicos que veíamos en los otros encuentros. Es decir, que las formas geométricas son componentes básicos de toda la existencia. Entonces, geometría sagrada y matemática fractal, ambos son el lenguaje que utiliza el universo ¿para qué? Para diseñar por un lado y para manifestar en lo que es la materia. Es como si dijéramos que es el lenguaje de la creación. Pero ¿qué pasa? Nosotros, los humanos, tenemos otra herramienta de creación, que es que el pensamiento, la palabra, el sonido. O sea, nosotros cómo creamos o cómo manifestamos nuestra realidad, de acuerdo a lo que pensamos. Y después, de acuerdo a lo que pensamos, eso es lo que decimos. Y ese es el proceso de manifestación. O sea, me levanto y pienso que el día va a ser un desastre, va a estar todo mal, ya me levanto pensando eso, bueno, ¿qué va a suceder con el día? Es un desastre, ¿sí? No es que sea mala suerte o buena suerte en el caso de que el ejemplo fuera el opuesto. Es la forma en que pensamos. Entonces, nuestro lenguaje para crear la forma pensamiento-palabra, digamos, podemos decir que es la imaginación. El proceso sería imaginamos, o sea, pensamos, decimos el sonido y co-creamos la realidad. Es decir, que nuestra forma de comunicarnos es a través de qué? De las palabras. Pero este lenguaje de las palabras, y presten atención acá, es un lenguaje puro, así entre comillas. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestra impronta, nuestro condicionamiento, nuestra historia, nuestros miedos, inseguridades, nuestras alegrías, nuestras cosas también, emociones positivas. Toda esta energía, ¿dónde la transmitimos? La transmitimos también en nuestras palabras. Entonces, por eso digo que no es totalmente puro. En cambio, el lenguaje de la geometría sagrada sí es un lenguaje muy puro. ¿Por qué? Porque no lo podemos pasar por el filtro, por ese filtro, ¿no? Es algo que llega directamente a donde, a nuestro subconsciente. Esas formas geométricas, digamos, nos muestran la conexión que hay entre todas las cosas. ¿Qué nos muestran? Que a través de qué, de números, de formas, hay como un orden divino, hay una lógica, hay un patrón en todo eso que nosotros percibimos, en todo el mundo a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa? Vieron que en todos estos encuentros venimos conversando ya hace bastante que estamos en un tránsito, estamos en un momento bisagra, en un momento de pasar de la 3D a la 4D. Entonces vamos a
en este pasaje también, en la 5D, en la dimensión 5, vamos a cambiar la manera en que diseñamos nuestra realidad cotidiana. No lo vamos a hacer más en nuestra forma, pensamiento, palabra. Vamos a trabajar con geometría sagrada. Por eso es importante comprender esto y para recordar, vamos a utilizar el término de recordar bien geometría sagrada, hay que traer tres conceptos que son básicos, que son estos que les pongo en pantalla. Uno es este edificio ahí con estos números, que es una secuencia. Es una secuencia determinada que se llama secuencia de Fibonacci, ya la vamos a explicar. El otro concepto es el número phi, el número áureo, el número de oro, que es lo que ustedes ven en el medio. Y el otro concepto del que vamos a conversar es la divina proporción. Miren, este señor que ven en pantalla vivió allá por el siglo XII, fue un matemático italiano, se llamaba Leonardo de Pisa, pero es más conocido por Leonardo Fibonacci. ¿Por qué? Porque él estaba estudiando la reproducción de los conejos. Entonces él casi por accidente descubre esta secuencia, ¿no? Entonces, ¿qué estudiaba él? Quería saber si a principio de año tenía una pareja de conejos, con cuántos conejos iba a terminar a fin de año. Entonces empezó a estudiar esta reproducción y cómo se iba produciendo, y llegó a una conclusión, a una secuencia, que es la que ven acá en pantalla, en donde casi por accidente descubre esto. Pero ¿qué pasa? Esperen que dejamos de compartir pantalla y les muestro de qué se trata esta secuencia. Acá, miren. Así ya la explicamos, porque ustedes van a decir que son todos estos numeritos, Patrick, que escribiste ahí. Es algo súper simple. Vean que acá se los recuerdo y van a ver cómo es una pavada. Miren, se arranca con los dos primeros números, que son el 0 y el 1. Entonces, ¿de qué se va a tratar la secuencia? Ahora tengo que poner el número siguiente, por eso es una secuencia, un número va detrás del otro. Comenzamos con el 0 y el 1. ¿Y cómo voy a obtener el número que sigue? ¿Al azar voy a escribir cualquier número? No. Sigue un patrón, sigue una lógica. ¿Y cuál es ese patrón? ¿Cuál es esa lógica? Que el número que sigue va a ser la suma de los dos números anteriores. Y siempre va a ser ese patrón. Siempre que yo tengo que completar un número, me voy a fijar cuáles son los dos anteriores, los sumo y ahí voy a obtener el número que sigue. En este caso, los dos anteriores son los mismos números que están, porque son los únicos que escribimos hasta ahora, así que van a ser esos mismos. Es decir, que el número que sigue va a ser la suma del 0 y del 1. Y en este caso va a dar 1. Ahora, para obtener el que sigue, ¿qué tengo que hacer? Seguir el patrón, que es sumar los dos últimos números. El 1 con el 1 me va a dar 2. Para obtener el que sigue, sumo los dos últimos, que en este caso son estos dos. El 2 más el 1, 3. Y así sigo sumando, ¿no? Ahora el 3 más el 2, 5. Ahora sumo el 5 más el 3, 8. Ahí voy con el 8 y el 5, 13. Ahora con el 13 más el 8, 21. Y ahora voy con el 21 más el 13, 2 y 1, 4, 3, 2 y 1, 3, 34. Ahí me la acordé. Y así, tiki, 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 tiki. Le vamos a poner puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque puedo seguir hasta el infinito. Esta es la secuencia que hablaba Fibonacci. Vamos a volver a compartir. Acá, compartir, lo tenemos al señor. ¿Y qué pasa? ¿Solamente se daba esto con la reproducción de los conejos? No. Él empezó a observar la naturaleza y se dio cuenta que en otros lugares de la naturaleza también se seguía un patrón. La naturaleza que creaba con un patrón. Imagínense lo que fue haber descubierto. Miren, si vemos las flores, rara vez, casi nula, creo que no van a encontrar una flor que tenga una cantidad de pétalos que no coincida con esta secuencia de Fibonacci. Ven, acá les traje algunos ejemplos. Una flor de un pétalo, de 2 pétalos, de 3 pétalos, de 5, de 8, de 13, de 21, de 34, y así pueden seguir, y las invito a buscar
flores, que aparte que es un ejercicio hermoso, ¿no? De paso pueden oler su aroma y se pueden maravillar con sus colores y con su forma. Y fíjense que siempre, siempre, siempre van a encontrar esta secuencia. Es decir, que no va a haber una flor de cuatro. ¿Vieron el pétalo ¿cómo es? De 4 hojas? Bueno, no me sale. Siempre va a seguir esta secuencia. No solo en las flores, por ejemplo, les traigo el ejemplo de los árboles. ¿Cómo crecen los árboles? Bueno, siguen un patrón, siguen una lógica, y es la secuencia de Fibonacci. Por un lado, acá vemos dos partes. Por un lado, la cantidad de ramas que se va desarrollando, y por el otro, el grosor de esas ramas. Miren, acá les puse, bueno, un ejemplo de un arbolito, y ven que yo hice líneas así horizontales, y puse 1, 2, 3, 5, bueno. Así puse la secuencia de Fibonacci. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto. Cuando vemos un árbol, ahora lo pueden imaginar, mírenlo acá y después busquen un árbol y fíjense si cumple con esto. Arranca con ¿qué? Con un tronco. El tronco es único, es uno. Y después ese tronco se va a ir abriendo en distintas ramas. Pero ¿qué pasa? Cuando está acá ese único tronco, ¿el árbol se abre de ahí en 8 ramas? No, no arranca de 1 a 8. Está con un tronco y la mayoría, por lo general, por decir en el 99% de los casos, se abre en 2 ramas. Después que tiene esas 2 ramas, no pasa a 13 ramas, se va desarrollando en 3 ramas. Después que tiene esas 3, pasa a 5, ¿ven? Por eso yo acá les hice estas líneas horizontales, para que se note esto que estoy contando. Después a 8, después a 13, después a 21, y así. Depende el árbol que sea grande o el que ustedes estén mirando. Pero el desarrollo en cantidad de ramas sigue esta secuencia. Lo mismo con el grosor. Vieron que a partir del tronco, las ramas van achicando, disminuyendo el grosor. Bueno, ¿en qué medida lo van disminuyendo? En esta misma proporción. Es decir, que el tronco, cuando se abre en 2 ramas, no son 2 ramas iguales al tronco, del mismo grosor, son más pequeñas y siguen esa relación. Más pequeñas, cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas, cada vez más chiquitas. Es impresionante. Entonces, esta secuencia, si lo vemos desde la aritmética, que serían estos números que yo les puse acá, se enfocaría así. Pero si lo vemos desde la geometría, vamos a encontrar este otro patrón que va formando una espiral. Es decir, que, ¿cómo lo veo yo de la geometría? Voy haciendo cuadrados. En lugar del 1, es decir, yo voy haciendo un cuadrado de un centímetro, por ejemplo, o 1 metro, o 1 kilómetro, lo que decida, pero de 1 por lado. Y después, ¿qué me dice la secuencia? Otro 1. Entonces dibujo otro cuadrado de 1 también. El siguiente, ¿qué es? De 2. Entonces, ven, la suma de estos dos lados me va a dar 2. Entonces ahí hago otro cuadrado de 2. Después sigue el 3. O sea, el lado del cuadrado va a tener la longitud según lo que diga la secuencia. Y así, 3, después 5, después 8, y podría seguir con 13, 21 y así hasta el infinito. Si yo voy uniendo esos vértices, esas diagonales, no vértices, esas diagonales de estos cuadrados que agrupé, me va a dar esta hermosísima espiral llamada espiral de Fibonacci o espiral áurea también. ¿Por qué espiral áurea? Ahora les muestro. Miren, vamos a seguir con este número, el número Phi. Ahí yo lo puse en un círculo, perdón, simulando oro, porque también se lo llamaba el número de oro, el número mágico, el número divino. Bueno, recibió un montón de nombres, ¿no? Porque la verdad que estaban fascinados con este número en la antigüedad. Lo representaban con esa letra que ven ahí, que es la letra griega, que se llama Phi, y es ese número que ven en pantalla, que es 1,61839 y así sigue hasta el infinito con decimales. Es un número irracional. ¿Por qué? Porque no es entero, digamos, porque tiene coma. Es el 1 seguido de todos esos decimales hasta el infinito. Y este número tiene propiedades muy interesantes, y vamos a empezar con 2 propiedades simples para que
tengan dimensión de qué se trata. Miren, fíjense este cuadrito que yo les puse acá abajo. Acá en el medio está la letra phi y está ese número, que es el número áureo, el número que estamos viendo, que es 1,618 y todos estos decimales. Pero si yo ese número busco el cuadrado, ¿qué es el cuadrado? Es multiplicar el mismo número por el mismo. Es decir, 1,618, etcétera, etcétera, por 1,618. Si yo hago eso, obtengo un número cuyos decimales corresponden al mismo número phi. Fíjense el de arriba, 2, y los mismos decimales. Pero si yo hago otra operación y quiero buscar el inverso a ese número phi, también obtengo otro número cuyos decimales son los mismos. Esto es algo que en matemática no se da con ningún número. O sea, es el único número que cumple estas propiedades. ¿Y qué significa esto de 1,61? ¿Qué es? Es la relación. Es la relación que hay entre dos cosas. En este caso, entre dos segmentos. Pero podría ser entre dos lados. Ahora lo vamos a explicar con segmentos para que sea más simple. Es decir, que este segmento amarillo es 1,61 veces más grande que el rojo. Podría ser si estaría en la mitad, por ejemplo, el 50% más grande, un 50% o un 10%. En este caso es 1,61. Espere que dejamos de compartir. Ahí, y vamos de nuevo a la pizarra y lo contamos, lo recordamos de manera súper simple. A ver si el verde, pero el verde no se va a ver tanto, vamos con el azul. Miren, tenemos esta recta que mide lo que nosotros queramos. No se va a tratar ahora de la medida, porque se trata de la relación, de la proporción que hay entre dos cosas, independientemente de la medida. Yo puedo cortar la recta en cualquier lugar. Si yo la cortaría en la mitad, sabría que la relación entre los dos segmentos que se van a formar sería de un 50%. Bueno, por lógica, ¿no? Si también podría cortarla teniendo una relación de un 10%, donde el segmento más grande sea un 90% más grande que el chiquito, o el chiquito sea un 10% más pequeño que el grande. Pero yo voy a cortar la recta en un lugar, que ahora lo voy a marcar al azar, ¿no? Pero a modo explicativo, en donde tenga la relación del número áureo. Es decir, que el segmento mayor, que es este, le vamos a poner el segmento A, que le vamos a decir el más grande, muy original yo, el más grande, y acá vamos a marcar con otro color, que es el rojo, que sería este otro segmento. Lo remarco porque anda ya más o menos el rojo, ya está pidiendo reposición. A ver, ahí se ve. Bien, se ve. Este que le vamos a decir que es el B, y lo vamos a llamar el más chico, el segmento más chico. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la relación que exista entre este segmento y este? Que A es 1,61 veces más grande que B. Ahí decimos que se cumple la proporción áurea. Pero ¿qué pasa? También, miren qué interesante esto. Si yo tomaría la recta total, es decir, la que todavía no la partí, este sería el segmento más grande. Si yo lo comparo con el más chiquito que le sigue, que sería el A, voy a obtener la misma relación. Es decir, que este segmento más grande es 1,61 veces más grande que el A, que es el que le sigue en tamaño. Y así podría seguir hasta el infinito. ¿Y qué pasa? Si yo, esperen que vengo acá, explico, recordamos otra cosita y ya vamos a volver a compartir. Si yo tomo todo este segmento, digamos, y lo agarro, imagínense que fuese una soga, lo agarro en mis manos de extremo a extremo y lo pongo como si fuese una circunferencia, si yo con ese segmento armaría una circunferencia, acá, armo una circunferencia, ¿no? Lo tomo de los extremos y hago una circunferencia. Entonces voy a tener toda la circunferencia, que es 360 grados, ¿recuerdan? 360 grados, que mide
y voy a tener esta pequeña parte, la vamos a representar así, por ejemplo, con este pedacito. Este pedacito es el que yo había separado, el rojo, ¿no? Ahí. Este pedacito me va a quedar un ángulo, si yo quiero saber el ángulo, de, por ejemplo, 137,5, ¿no? ¿Qué sería? Sería la misma relación, ¿no? La relación del número áureo, porque 137,5 sería respecto de que de 360. 360 es 1,61, etcétera, etcétera, veces más grande que el ángulo de 137. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Esperen que volvamos a compartir, ¿no? Que vamos donde nos quedamos, así esto mismo, acá, lo explicamos. A mí me gusta compartir, a mí me gusta explicar en pizarra porque me siento como que estoy siendo un poco más práctica, ¿no? Pero bueno, también lo preparé acá, pero quería contárselos antes. ¿Ven? Es esto que yo les explicaba en la pizarra. Tengo una soga, la puedo partir en cualquier lugar, pero la voy a partir, la voy a cortar en un lugar exacto donde me dé esa relación, donde el segmento más grande, ¿ves? Obtengo dos segmentos, el grande lo pinto de amarillo, el chiquito de rojo, y el segmento más grande es 1,61 veces más grande que el chiquito. Y después, ¿qué me pasa? Si tomo la totalidad, va a suceder lo mismo. La totalidad de la soga sin cortar va a ser 1,62, acá está redondeado, pero es 1,6180, 1,62 más grande que el más chiquito que le sigue, ¿sí? Y acá está el ejemplo de la circunferencia que veíamos recién, ¿ven? El segmento, cuando yo lo hago circunferencia, esa partecita me queda un ángulo de 137. Entonces, esto mismo yo lo puedo hacer trazando rectángulos áureos, por ejemplo. Miren, acá se los voy a explicar. Si yo, en lugar de acá trazar segmentos, trazaría rectángulos con esta misma proporción, esperen que dejamos de compartir y después hacemos el mismo ejercicio que antes. Miren, en lugar de acá hacer esto, de hacer una circunferencia, sigo con mi segmento. Ahí está, ¿se ve? Bien. Yo sigo con esto. Y en lugar de agarrarlos por los extremos como hice recién y juntarlos en una circunferencia, voy a armar un rectángulo. Es decir, un rectángulo, ¿se acuerdan que tiene 4 lados? 2 que son iguales y los otros 2 son diferentes pero iguales entre sí. Entonces esto ya me va a servir. Puedo tomar este lado hasta acá, ahí se lo hacemos parecido como una parte del rectángulo, y la otra parte del rectángulo, acá lo voy a hacer a ojo, obviamente, es para explicar, no lo vamos a hacer. Y esta parte va a ser la otra parte del rectángulo. Ahí está, ahora creo que se quedó sin, no quiero que esto se caiga, ahí lo voy a tener, estoy empezando y se resbala, ahí. Yo para que quede, lo quiero marcar en rojo para que quede que es ahí, bueno, ahí está. Ahí está la otra parte del rectángulo. ¿Por qué tengo un rectángulo áureo? Porque el lado más grande es 1,61 veces más grande que el pequeño. A este se llama rectángulo áureo. Y es una proporción que nos genera armonía, porque podría ser otro rectángulo con otras proporciones. Pero está probado y se hicieron varios estudios que se mostraron a diferentes personas distintos rectángulos y todos eligieron el rectángulo de proporciones áureas. De hecho, nuestros televisores, nuestros monitores tienen esa proporción. Nuestros teléfonos tienen esa proporción. Es una proporción que genera armonía. Los estadios de fútbol tienen esa proporción. Las tarjetas de crédito tienen esa proporción. Los documentos tienen esa proporción. Esos rectángulos que convivimos día a día tienen la proporción que nos genera belleza, armonía, que pensamos que es la mejor. Bueno, ¿vieron la fascinación que tenían los antiguos? Ahora está en todos lados. Bien, ahora sí. Vamos a compartir entonces acá donde nos quedamos y ahí les voy a mostrar este videito donde explico esto que yo les dije
Así quizás en el videito puede llegar a ser de manera más gráfica. Trazamos el rectángulo siguiendo la proporción áurea, es decir, un lado va a ser unos 6,18 más grande que el otro, y ahí adentro usamos el lado menor y trazamos un cuadrado. O sea, la figura que resulta, esa celeste, también es un rectángulo áureo, que a su vez lo podemos volver a dividir creando otro rectángulo, y otro hasta el infinito. O sea, la longitud que me va a quedar de cada cuadrado va a resultar ser un número de la secuencia de Fibonacci. Entonces, cuando yo uno esos vértices, mediante arcos, genero esa espiral áurea. ¿Alguna vez no dibujaron nunca esta estrella que se hace sin levantar el lápiz del papel? Bueno, se llama pentagrama. Fíjense que la relación de las longitudes de cada segmento sigue la proporción áurea. Además, el pentágono que se crea en el centro sirve para dibujar otra estrella, que a su vez tiene otro pentágono y así sucesivamente. Por eso en la antigüedad, lo que era el pentagrama se ha usado en prácticas mágicas, misteriosas. De hecho, en el libro La Divina Proporción, que un señor que se llamaba Luca Pacioli escribió con ilustraciones de Da Vinci, el autor estaba fascinado con ese número, porque afirmó que era divino. Él decía que era único como Dios, que los 3 segmentos representaban la Trinidad, que no se podía medir al igual que Dios, que era como inconmensurable, que es similar a sí mismo, porque Dios vieron que es omnipresente, invariable. Entonces, se afirma que Phi, este número, está en todos los elementos de la naturaleza. Y miren esto que les voy a mostrar ahora, que es, miren cómo en muchas plantas que tienen hojas que van creciendo a lo largo del tallo en forma helicoidal, que sería una espiral para arriba, si lo miramos desde arriba, esas plantas vamos a ver que el ángulo que va a determinar el crecimiento de las hojas es este ángulo de 137. De esa manera las hojas no van coincidiendo, digamos, verticalmente. Esperen que los pongo de nuevo, si puedo ahí. O sea, esa manera, si yo lo miro de arriba, y esa manera de crecer helicoidal, así, respetando ese ángulo, ¿ven? Un ángulo, un ángulo. Entonces, ¿qué pasa? No coinciden verticalmente con otras y no se van a ir dando sombra, o sea, aprovechan al máximo la luz del sol. Y esto mismo se da en la cantidad de espirales del girasol, en las piñas, se dan un montón de cosas, en un montón de cosas. Y miren acá, miren esto. Si yo además, yo en esa misma lógica voy distribuyendo puntos y rellenando, digamos, un círculo con ese patrón de espirales, ¿ven? Voy tirando, en ese mismo patrón voy tirando círculos. Es el mismo patrón que está presente en el corazón de un montón de flores, como pueden ser las margaritas, que son en donde más las vemos, o el girasol, donde se ve de manera casi perfecta, digamos, pero están en un montón de flores, algunas más chiquitas que no se alcanzan a ver, digamos, tan espectacular como es el girasol. Y fíjense cómo se ve la flor de la vida que contábamos en el encuentro anterior. No, es fantástico. Miren, y además, si esas espirales las contamos, digamos, ven que acá está en la primera foto la espiral y acá las contamos para un lado y para el otro, también, ¿qué va a pasar? Sí, lo que están pensando. Vamos a tener espirales de la secuencia de Fibonacci, espirales, digamos, 21 lado para uno, 34 para otro. En esta, por ejemplo, que tiene más espirales, da 34 para un lado y 55 para el otro. Y en esta, por ejemplo, que todavía tiene más espirales chiquititas, da 55 para uno y 89 para otro. Y siempre son un número que está en la sucesión de Fibonacci. De hecho, miren, el vuelo de los halcones o de cualquier otra ave que quiera que vaya a cazar una presa, se da de manera helicoidal y sigue el patrón de la espiral de Fibonacci. ¿Por qué? Porque este patrón permite que el ave nunca pierda contacto visual con la presa, o sea, no va girando sobre sí misma, hace este patrón y va haciéndolo en forma de espiral y cada vez lo va cerrando más hasta llegar a la presa. Pero bueno, fíjense, contemplen la naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué hace la naturaleza? La naturaleza, la divinidad, el universo, lo que Dios, como ustedes lo quieran llamar, optimiza, optimiza energía. Entonces, buscan patrones para optimizar todos los recursos. O sea, para que el vuelo de este alcohol sea lo más
rápido posible para no perder de vista su presa y para bajar rápidamente y para poder, obviamente, comer en este caso. Bueno, y esta espiral la podemos encontrar en infinidad de lugares. Miren, galaxias, la formación, cómo se va abriendo y desarrollando una galaxia, más bien expandiendo, es en la forma de espiral de Fibonacci. Los huracanes, por ejemplo, los vientos, ¿vieron cuando se ve la imagen del huracán? Bueno, forma esta espiral. Bueno, en los girasoles, las flores ya los dijimos. En las olas del mar, la ola, la forma de la ola tiene esa espiral. Las flores, las plantas, bueno, las piñas, un montón de cosas que la verdad uno no deja de maravillarse. Es realmente hermosísimo contemplar esto que te, te genera belleza, te genera armonía, te genera paz. No sé si lo sienten con solo mirarlo, ya es algo que se siente. Bueno, también lo podemos ver en donde nuestro ADN, el ADN, la forma en que se va expandiendo y creando es en la forma de espiral de Fibonacci. Cuando nosotros cerramos este cierre de puño en nuestras falanges, también lo hacemos y bueno, en el oído, ¿no? Es sorprendente. O sea, cuando nos ponemos a observar con detenimiento la naturaleza y las similitudes que encontramos, para mí, según mi visión, es el reflejo de la perfección. ¿Qué quieren que les diga? Es mi visión, no dejo de maravillarme y asombrarme. Bueno, también está presente en lo que es arquitectura. ¿Por qué? Porque, ¿qué pensaban? Que pensaban en la antigüedad y ahora también, acá no puse imágenes de arquitectura moderna, pero también, ¿qué se piensa? Que cuando uno imita el patrón de cómo va creando la naturaleza, uno al contemplar estas obras de arte no sabe explicar bien por qué, pero se genera una sensación de belleza, de armonía, de que está todo bien. Eh, Fíjense también en la pintura, bueno, en la escultura, que acá no les puse, pero hay un montón de esculturas que van respetando esta secuencia, ¿no? Y también las marcas, los logos de las marcas, ahí están viendo marcas muy conocidas, no lo hacen así nomás, van respetando esta secuencia, van respetando esta espiral, ¿no? Esta proporción que diseñan y que uno no sabe por qué, pero les gusta, bueno, esto podría ser un poquito de explicación. Bien, bueno, vamos entonces a la tercer como es el tercer concepto que teníamos que entender, ¿se acuerda? Espiral de Fibonacci, número phi, y ahora vamos a este concepto, que es el dibujo más famoso de la historia, y acá vamos a hablar un poco de proporción divina, proporción áurea, la divina proporción. Les voy a dejar así de compartir y les voy a mostrar acá. Miren, acá tengo un libro, bueno, no lo voy a agarrar porque el libro es gigante, es este que ven acá, pero como el libro viene con una tapa, así que, bueno, es un libro de Leonardo, que está toda la obra pictórica, artística, bueno, toda la obra de Leonardo, que la verdad que es un personaje que a mí me fascina desde siempre. Ya voy a ver si uno de los encuentros hablamos de Leonardo, porque la verdad todos los aportes que hizo son impresionantes. Yo creo que estaba guiado, sí, realmente canalizó, realmente, bueno, es para otro momento. Lo que vamos a hablar ahora de esto. Miren, esto que dibujó Leonardo acá, ahí, no sé si lo ven. Ahí está. Este dibujo se llama El hombre de Vitruvio. A ver, ¿quién era Vitruvio? ¿Por qué se llama así? Porque era un arquitecto romano que trabajaba para el emperador Julio César. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre estudió las proporciones del cuerpo. Y como Leonardo también era un apasionado del cuerpo humano, leyó esto que había escrito Vitruvio, tratados, se llamaban tratados, y decidió hacer este dibujo. ¿Y por qué es tan famoso este dibujo? Miren, vamos a ir explicándolo. Acá Leonardo dibuja un hombre, ven, en dos posiciones. La primera posición, el hombre está así, con los pies, digamos, las piernas juntas, y los brazos en cruz. Esta es la primera posición. Y esto está encuadrado, sí, digamos, está dentro de un cuadrado. ¿Ven? Circunscripto a un cuadrado.
encajado en un cuadrado. Y la segunda posición, el mismo hombre, pero está como formando una X, ¿ven? El hombre, pero acá abre los brazos y también abre las piernas y está formando una X y está adentro de un círculo. Y fíjense que cuando abre los brazos, no los abre, o sea, los extiende, más bien, vamos a decirlo bien, los extiende, y no los extiende en cualquier posición, porque podría extenderlos, digamos, un poquito. Miren que los extiende hasta la altura de la cabeza, ¿ven? Esa es la altura de extensión de los brazos, y después también abre las piernas, y ahí se suscribe el círculo. Y se dice que el círculo es la figura perfecta, ¿no? Como si fuese Dios, o sea, que no tiene principio, no tiene final, ¿no? Entonces, parece ser que este dibujo representa el círculo también como el infinito, ¿no? Este dibujo representa o simboliza la unión entre el hombre y Dios, o entre el hombre y la divinidad, entre el hombre y el universo, entre el hombre y lo sagrado, o la creación, ¿no? Como ustedes le quieran poner, pero como que el hombre y algo más, como que lo humano y lo divino. Y en ese momento era como es el hombre del Renacimiento, ¿no? Se identifica como el hombre del Renacimiento porque el Renacimiento es este periodo que marcó el fin de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna, ¿no? Es como que el hombre que mira, no sé, a su alrededor y se encuentra como dueño de sí mismo, o como dueño del universo también. Porque recordemos que en esta época donde vivió Da Vinci, Leonardo da Vinci, eh, se puede decir que es el final de la Edad Media y el principio del Renacimiento. ¿Por qué? Porque hay tres hechos, vamos a hacer un poco de historia así rápido, que marcan este pasaje, digamos, de la Edad Media a la Edad Moderna. Primero, la invención de la imprenta. ¿Se acuerdan que antes la cultura, o sea, esto permite que la cultura se difunda de manera más masiva? Porque antes, ¿qué pasaba? El conocimiento estaba reservado a unos pocos, o se transmitía de manera oral, vos tenías que ir a un maestro que te forme, sí, que te instruya, que te forme, que te dé el conocimiento, o si no, estaban los escribas, ¿no? Las personas que con escritos a mano iban transmitiendo este conocimiento. Entonces, cuando se inventa la imprenta, bueno, fue como una revolución, porque ya pasó el conocimiento de estar reservado a unos poquitos a empezar a masificarse. El otro hecho fue la caída de Constantinopla, o sea, a mano de los turcos. Eso, ¿se acuerdan? Lo habremos estudiado en el colegio. Bueno, pero ¿qué pasa? Constantinopla es hoy la ciudad de Estambul. Entonces, esa era una ciudad estratégica. ¿Por qué? Porque unía Asia con Europa. Entonces, estaba ahí en el medio. Y el otro gran hecho que pasa en contemporáneo a Da Vinci es el descubrimiento de América. Y a partir del descubrimiento de América el mundo cambió por completo, ¿no? Pasó a ser ya en las extensiones y bueno, todo lo que pasó. Entonces Leonardo vivió en esa época. Hoy este dibujo está en la Academia de Venecia, se exhibe al público cada 2 o 3 años, creo que está guardado en caja fuerte, ¿no? Por el tema del deterioro. Y ven que además del dibujo, ahí, ven que hay unos escritos. Acá Leonardo escribió algo, ¿ven? Que hay cosas escritas. Bueno, para explicar ahí lo del, vamos a pasar a la diapo, esperen, que vamos a volver a compartir pantalla. Estoy muy dinámica hoy, que comparto, que no comparto. Bueno, acá, miren. Bueno, acá. Entonces, vamos a empezar, vamos a la próxima acá. Para explicarle esto, vamos a empezar a leer estos textos. A ver, pero ¿qué pasa? A ver, ¿lo pueden leer los textos? Ahí lo puse más grande así. No se puede leer, ¿no? Estoy haciendo un poquito de trampa. Igual están acá, están igual acá en la figura, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo puse así, porque ¿qué pasa? Leonardo escribía con la mano zurda, de derecha a izquierda. Ay, se cayó la tapa. Bueno, no pasó nada. La famosa escritura como especular. Entonces, ¿por qué? Porque para leerla necesitábamos un espejo. Entonces, como no tengo espejo, ahora dimos vuelta a eso y ahora lo vamos a leer. Entonces, dice en su obra de arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano como sigue. Que 4 dedos hacen una palma y que
Miren, ¿ven? 4 dedos, ponemos 4 dedos, es más que obvio, hacen una palma. Sí, esto es algo obvio, ¿no? Pero bueno, ahí arranca, ¿no? Y que 4 palmas hacen un pie. Es decir, que si yo quiero saber la medida del pie, solamente tengo que poner una palma al lado de la otra. Acá, sáquense el zapato, las medias, yo ya lo hice, pruébenlo, da en todos los casos, excepto en los chicos que todavía están creciendo, pero en los adultos da en todos los casos. Así que ahí frenen el videíto, háganlo. Y también dice 6 palmas hacen un codo. Acuérdense que el codo era una medida que se utilizaba mucho antes bueno, para un montón de cosas, ¿no? Bien, a ver, miren, acá. Bueno, esperen que yo les quería compartir. Bueno, vamos a volver, no importa. Vamos a explicar esta. Entonces, fíjense, no sé por qué no me salió. Acá, a ver si me salen estas, esperen. Esperen a ver, porque también les quería mostrar. Bueno, si no se los digo, ¿eh? Sí, está bien, vamos a pasarla porque si no nos va a mostrar de nuevo lo mismo. Miren, estas son otras proporciones que Leonardo describe, que son las proporciones que tiene el cuerpo humano. ¿De qué se trata? Si nosotros tomamos la medida de la cara desde donde parte el pelo hasta donde termina la pera, digamos la barbilla, se dice, es una décima parte de la medida total nuestra, que es también la medida de toda la mano completa, desde el dedo más largo hasta la flexión. Es la misma. Las invito a tomarse esas medidas, si quieren. Después, ¿qué otra cosa dice? Que ahora la medida de la cara, pero desde arriba de la coronilla, digamos, de acá arriba toda la cabeza hasta la barbilla, es 1/8 de la medida total del cuerpo. Y también es la medida que va desde el hombro hasta el codo, digamos, hasta estas flexiones. Acá, lo que está marcado acá, ¿ven? Y acá Leonardo que le hace estas líneas, después les muestro en el dibujo que hace esas mismas líneas. Otra cosa que dice es que ahora la medida total desde que empieza el pelo hasta la clavícula es 1/9 del todo el cuerpo. Y es también la medida de el pie completo. Es igual. Esas son las proporciones del cuerpo que está describiendo Leonardo en este dibujo, que es el más famoso de la historia. ¿Qué nos cuenta? Que si tomamos desde arriba de la coronilla hasta el pecho, digamos, hasta la altura de, como ahí marca de los pezones, es 1/4 de la totalidad del cuerpo. Y es también 2 medidas más. Es la medida del ancho del hombro, que también es de hombro a hombro, también tenemos 1/4. Y desde el codo hasta la punta del dedo más largo, también tenemos 1/4. Todas esas medidas coinciden. Y después, lo que es el rostro, tienen una proporción que es la frente, de después de la nariz hasta la terminación de la nariz hasta la barbilla. Se puede dividir en 3 partes casi simétricas e iguales. ¿Qué pasa con las manos? Miren, acá hay una radiografía. Fíjense qué pasa con las manos, las proporciones. La longitud del metacarpo, que es esto de acá más largo, acá lo que yo marqué con 8, es igual a la suma de las 2 falanges que se llaman proximales o algo así, que son las 2 falanges que siguen. Y la longitud de la primer falange, o sea, de esta, que marqué como un 5, es igual a la suma de las 2 falanges que se llaman digitales, de las 2 más chiquitas. ¡Ah! ¡Qué tool esas proporciones! Impresionante. Entonces, miren, acá les traje ya marcado para no extendernos más. Vieron que yo les dije que si el hombre está con los brazos extendidos y los pies y las piernas juntas, se está formando un cuadrado, ¿no? O sea, si extienden, forman, digamos, forma una cruz, y por lo tanto se puede hacer un cuadrado, ¿no? Tomando en cuenta el lado de abajo los pies, el lado de arriba la cabeza y los extremos de los brazos. Bueno, la medida de brazo, si yo extiendo los brazos como está acá este dibujo, y me tomo la medida con los brazos extendidos, es la misma medida que mi altura. No parece, pero es.
Fíjense, háganlo. Yo lo que hice fue me acosté en el piso, puse los pies contra la pared, digamos, y en la medida, en mi cabeza puse un libro para tomar la medida de manera rápida, y después me giré y extendí los brazos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que esto se cumple. Es la misma medida, porque el cuerpo está hecho en proporción. Proporción, no importa el tamaño de cada uno, tiene que ver con proporción. En el caso de los chicos, si lo van a hacer con los chicos, no creo que les dé porque hay que esperar que termine el desarrollo, ¿no? Cuando el cuerpo deja de desarrollarse, porque puede ser que estén dispares porque están creciendo, es obvio. Y bueno, y si en este caso el centro del hombre serían los genitales, ¿no? Que es el centro del cuadrado. Y acá, en este caso, cuando extiende esos brazos al tamaño, a la altura de la cabeza y también extiende las piernas, está formando con las piernas un triángulo equilátero, el centro sería el ombligo y es como si miráramos, si nosotros nos acostáramos en esta posición, podríamos dibujar una circunferencia perfecta con centro en nuestro ombligo, si tendríamos un compás gigante. Bien, y ya para ir finalizando, miren, a medida que profundizamos en esto, ¿qué podemos hacer? Recordar que todos somos partes del todo, no somos individuos individuales, todos somos uno y seguimos un patrón de creación, o sea, salirnos de esta separación y miedo porque somos uno con la naturaleza, con la creación. O sea, ir hacia el amor todos juntos, hacia una conexión, porque esta misma secuencia Fibonacci y estos mismos ejemplos que fuimos viendo en la naturaleza, nos hacen recordar que estamos todos conectados, que es el mismo patrón que se va siguiendo en la naturaleza, en la madre tierra. Estamos todos conectados. ¿Con qué? Con el resto de los seres, con las otras dimensiones. ¿Para qué? Para crecer en conciencia, hacia una mayor conciencia, con el crecer en vibración. O sea, la geometría sagrada es esto que nos conecta con todos y con todo. Podemos decir que es el lenguaje universal, lo que decíamos antes, el lenguaje universal. Y quiero finalizar con esta frase de esta persona que admiro desde que tengo uso de razón, que también, así como Leonardo, creo que merece hacer algún encuentro y contar toda la vida también y las cosas que fue aportando a la humanidad hasta Albert Einstein, y una de las frases que nos dice: Dios no juega los dados, el azar no existe. Y acá lo vimos en esto que les conté, vamos a dejar de compartir. Dios, uy, ¿cómo se fue la luz? Bueno, perdonen, pero empecé a grabar este video tempranito y ahora se fue la luz, así que bueno, estamos casi en penumbras porque no encendí ninguna luz, pero para decirles que es verdad, en el universo hay una lógica que es esta que vimos con geometría sagrada, una lógica de creación, un lenguaje universal. Así que bueno, gracias, gracias, gracias por acompañarme hasta acá. Lo disfruté, espero que ustedes hayan disfrutado también y nos vemos el próximo encuentro. Chau, chau, beso grande para todos.